Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Un gusto estar compartiendo esta UPA de este modo distinto, diferente. Así que en este tiempo que está asignado trataré de contarles un poco cuál es la visión desde el campo, ¿no? De la enorme cantidad de cosas que podemos hacer en sistemas mixtos y en sistemas mixtos en siembra directa. Así que justamente el título que le puse es Entre luces y sombras de un sistema mixto, ¿no? Porque por supuesto no son todas luces, siempre algún inconveniente hay. Y siempre arranco hablando, citando a la frase que cita Garrett Toss en el Yo del Futuro, cuando dice que el alfabeto del futuro no será aquel que no sepa leer o escribir, sino aquel que no sea capaz de desaprender cosas viejas para aprender otras nuevas. Estamos en permanente cambios de paradigma, ¿no? Si lo sabremos lo que hace rato que estamos con la Presid y cómo vamos cambiando y cómo tenemos que ir modificándonos, adaptándonos a los nuevos cambios de paradigmas. La mía es una visión desde el lugar de derecho, donde me ha tocado, si bien estoy en el sudeste de Buenos Aires, estoy en el partido San Cayetano, recuerdo hace 5 años atrás, casi el día de la primavera, una nevada, que es la que se ve en la foto de arriba, ¿no? Ganadería y cultura y en siembra directa, o sea, el campo está en siembra directa desde el año 1997, o sea, ya llevo 23 años. Está desde 1991 dividido por ambiente, esta es una foto satelital vieja, pero que marca un poco cómo fui dividiendo los macroambientes en función de la profundidad de tosca, ¿no? Porque claramente no es lo mismo producir en un perfil como este, que tiene tosca pero 70, que en este, o que en este mismo, que es gran parte de muchos de los suelos del sudeste, especialmente el partido acá de San Cayetano Norte o Necochea, tienen esta escasa profundidad de perfil, con lo cual tiene menor capacidad de almacenaje de agua. Entonces yo digo que en esos casos, con manga cualquiera encierra, con yuyo cualquiera brujo. O sea, si tengo un suelo profundo, un clase 1 es una manera de producir. Cuando tengo algo así, tengo que ver cómo puedo adaptarlo. Y ahí el sistema mixto es donde hace la diferencia también, porque es más fácil cosechar agua en ese perfil pequeño cuando uno tiene ganadería. Porque es como si fuera, imagínense un equipo de básquet donde está el equipo base y hay un jugador más bajo que tira los triples y que entra faltando los últimos minutos del cuarto, porque los otros lo cortinan y tira el triple. No puede, si jugara siempre el petizo, perderían, pero bueno, en este caso la loma con tosca, en los inviernos que vienen llovedores, no tengo problema de barro, y si fertilizo bien y hago un buen reglaje, seguramente tengo una buena forraje para los animales en esa época, o en primavera. Claramente en el verano no lo puedo contar. Y el campo tiene un 85% agrícola y un 15% de bajos dulces, ¿no? Son bajos muy buenos para a partir de octubre hasta el mes de marzo, hasta las primeras heladas, diría. Están claras las ventajas del sistema mixto de contar con agricultura y ganadería integradas, ¿no? Pero ¿es posible que haya un aumento de planteos mixtos? ¿Cuáles son los factores que complican la adopción? Desde mi punto de vista, una creciente agriculturización y no solo por rentabilidad, porque hay un éxodo rural que no es solamente en Argentina, pasa en todos los lugares del mundo. Cada vez menos gente vive en el campo o quiere vivir en el campo. Mejores sueldos y condiciones de trabajo para empleados de agricultura que en ganadería. Hoy muchas de las máquinas, inclusive de toda la tecnología que hay en la parte agrícola, y sobre todo las condiciones de trabajo, son mejores en general que en la ganadería. Muchos de los tractores tienen hoy tecnología que para chicos jóvenes que manejan celulares es atractivo poder aprender. Si bien tienen que tener una formación, es como que les interesa más, ¿no es cierto? El régimen de tenencia es muy complicado cuando uno tiene alquiler por un año o menos, hacer un planteo mixto, ¿no es cierto? Hacer una planificación a mediano plazo, y muchos de los alquileres son realmente a una sola campaña. Y en general la tecnología utilizada en agricultura está bastante estandarizada, o sea, un manejo de enfermedades de trigo muy parecido a Mar del Plata, Balcarce, Madariaga o Necochea, no varía tanto. En ganadería las brechas son enormes entre el promedio y los productores de punta. Todavía hay gente que no hace tacto, servicio estacionado, que no tiene un calendario sanitario. Mientras tanto, en otros campos se usa toda la tecnología disponible, la IATF, inseminación a tiempo fijo, trasplante embrionario, genoma, fertilización de pasturas de verdeo, reservas adecuadas, etc. Como ven, puede ser un campo vecino con una diferencia enorme de productividad en función de la tecnología aplicada.
Y los productores tenemos una forma de manejarnos que es a partir de sensaciones, de estados de ánimo, ¿no? Fíjense que una vez decía una persona que el productor hay que analizarlo por lo que hace y no por lo que dice, ¿no? Porque muchas veces en algún momento de desánimo decimos que no, que vamos a vender las vacas, o que no vamos a hacer ciclo completo, o que no voy a sembrar girasol, y a la hora de los resultados después hicimos justamente lo que dijimos que no íbamos a hacer. Por eso es importante racionalizar los planteos más allá de la coyuntura que va a ser siempre cambiante en Argentina. Eso lo tenemos que saber, que va a ser siempre así. No descartando lo viejo, sino sumando nuevos conocimientos de tecnología. Este es mi Falcon 66, que lo compré cuando falleció mi abuela en la asociación y lo tengo todavía, pero lo hice en modelo full porque lo hice con iPhone, o sea, un teléfono para medir superficie. Y citando a Darío Colombato, que muchos de ustedes lo conocen, siempre él dice que hay que desterrar eso acá no se puede hacer, especialmente cuando uno va en campo de ganadería. Pero también ofrecer técnicas que simplifiquen los procesos, ¿no? Para que se adopten, porque a veces son planteos muy buenos desde el punto de vista teórico, pero muy complicados y uno se le empieza metiendo un riesgo agrícola a la ganadería. Entonces, para eso están los profesionales, en especial los que estamos en la trinchera, como para hacer esa ganadería posible, ¿no? Y es una ganadería justamente a medida. Porque cada planteo mixto es único, es intransferible. Cuando yo me recibí en el año 90, 91, pensaba que dependía del tipo de suelo, si el campo era ganadero o no, de la clase de suelo. Y hoy me doy cuenta que no comienza por el tipo de suelo o limitante climática, sino que en realidad la planificación ganadera debería partir de qué tiempo puede o quiere dedicar el productor. Si es su única actividad, si vive de otra cosa, a qué distancia del campo vive. Tiene un equipo de trabajo armado, capacitado, motivado. Entonces hay escenarios muy diversos, ¿no? Hay campos con presencia permanente del productor y muy buenos empleados, que sería una situación fantástica. Con presencia esporádica del productor, porque vive de otra cosa, vive en el pueblo y muy buenos empleados, muchos de los casos que me toca conocer. Productor sin empleado. Y con presencia esporádica del productor y sin empleado. Hay campos que tienen, inclusive ganaderos, que tienen sistemas bastante simples, que el productor va una vez por día o una vez cada 2 días y no tiene empleado y se puede manejar igual. Planteos mixtos integrados, que son indefectiblemente a medida. Y, claro, la ganadería y la agricultura han recorrido caminos muy distintos, ¿no? En los últimos 20 años. Y muy poca gente ya está viviendo en el campo, porque la mayoría viven en pueblos o ciudades. Estos son todas taperas que en los campos que me toca recorrer, le he sacado fotos porque digo, ¿cuánta gente habrá vivido acá y habrá estado acá y hoy ya no está? Pero también me tocó recorrer el estado de Kansas en Estados Unidos y pasa lo mismo, no es que solamente pasa en Argentina. Y ha cambiado con el paso del tiempo la agricultura, pasamos de esta cosechadora a esta cosechadora, de trabajar de esta manera la tierra a trabajar de esta manera. Pero también tenemos banderilleros satelitales, pilotos automáticos, apps, pulverizaciones selectivas, que ahora podemos pulverizar solamente la parte, la maleza que nos interesa eliminar sin necesidad de aplicar en todo el lote. Sin embargo, en la ganadería todavía no hay recorredores automáticos, todavía pongo, porque ya empieza a haber tecnología, pero y ni parcelas se arman por control remoto. Empieza a haber ya algunas tecnologías para facilitar las cosas, como la que siempre nos muestra Pablito Echeverri de Pensagro, pero todavía estamos muy lejos, ¿no? Y fíjense, acá está José cuando en un invierno muy llovedor salvó a la ternera y esa ternera se convirtió en una vaca que todavía la tengo y todavía sigue dando terneros. Esta foto es de agosto de 2014, todavía está en 2020. Bueno, yo tengo mi propio dron, que acá está haciendo un control del lechero, ¿no? Un control, arranqué con los drones temprano, un dron de la gallina justo recorriendo. Entonces, clave fundamental es el personal capacitado, motivado, integrado. Acá está Pancho con el veterinario, con José, en un control de unas vaquillonas que estábamos examinando. Y bueno, la diferencia que yo hablaba, la diferencia entre los que trabajan en agricultura y ganadería. En un día como este, que se muestra en la foto, el que está trabajando en agricultura está en el galpón, o está reparando, está limpiando, está tomando un mate. El empleado de ganadería está ahí, en esta situación especial de una lluvia impresionante, barro, agua. Bueno, por supuesto que estaba yo sacando la foto también, ¿no? Porque, insisto, hay una generación de productores que no conoce todo esto. Entonces es difícil de valorar lo que no se conoce. Es muy difícil. A mí me ha tocado hacerlo, por eso lo sé, y en este caso, bueno, un invierno tremendo que fue hace como 6 años,
o esto, no tenemos el caso de esto que es Estados Unidos, fíjense los casos acá con nieve, impresionante. Por suerte acá no es tan grave. Aunque a veces nos sorprenden estas heladas, como en este caso les contaba temprano, en septiembre del 2015, estas nevadas. La planificación de ganadera, o mejor aún, de sistemas mixtos, pensando ganadería en campo agrícola, claro, te miran como bicho raro, ¿no? Como diciendo, ¿cómo va a ser un campo, no sé, que puede valer 10 quintales de soja de alquiler, va a ser ganadería? Entonces ahí es muy importante hacer una excelente agricultura que además sirva para la ganadería. En mi caso, la agricultura no corrió a la ganadería, aunque a veces, con precios como ahora que se están elevando, uno te hace replantear los planteos, ¿no? Porque con estos precios agrícolas tan interesantes. Y sobre todo los cultivos son fundamentales para el planteo mixto, como dice Héctor Huergo, como cash crop, o sea, como una reserva de valor para comprar los insumos de esa ganadería, que muchos de los insumos, aún los producidos en Argentina, son en dólares. Por eso uno está permanentemente mirando. Esta foto es siempre actual, porque uno nunca sabe. Imagínense, la ganadería vende en pesos y compra en dólares, entonces es muy importante tener un cultivo que en el dólar, del mismo dólar de los insumos, hasta ahora, uno pueda saber que puede pagar la urea con el trigo, con lo cual el trigo le está haciendo un servicio financiero a la ganadería, ¿no? Yo acabo de pasar urea en unas pasturas y un verdeo que lo va a pagar el trigo en enero. Porque los líderes se ven obligados a inventar, no a copiar, pues no hay estrategias infalibles ni modelos para imitar, dice Alvin Toffler, sigue diciendo. Y obviamente, imagínense acá en Argentina, si no seremos flexibles. Planificar, pero siempre tener un plan A, B, C y D acá, claramente, y tener en cuenta el efecto argentino, que nunca, siempre la culpa la tiene otro, ¿no? Por más que esté claro que lo hizo el lapicito azul, la culpa lo culpa al rojo. Y capaz que hay gente que le cree todavía. Y creo que eso nos hace perder mucha energía, mucho tiempo, ineficiencia. Entonces, es importante tener en cuenta a la hora de las planificaciones. Porque trabajamos con biología, y eso, la biología no sabe de los tiempos de políticos. Una vaca no puede arreglar parir en 4 meses, va a parir en 9. Entonces, lo primero, producir comida para la ganadería, articular esa oferta forrajera y demanda, sacar ese concepto de que como es para las vacas, entonces se va al último lote el sorgo, o se lo maneja de una manera casi despectiva. Debemos ser los mejores agricultores porque tenemos una ventaja, tenemos los clientes asegurados, estamos preparando una agricultura para la ganadería donde los clientes ya lo tenemos, en cantidad y en calidad necesitamos tener esos productos. Y en campos agrícolas el costo de oportunidad es alto, el pasto es más barato solo si se produce mucho, si no termina siendo muy caro dejar un lote que puede ser agrícola produciendo poco pasto. El objetivo entonces es fabricar comida en calidad y cantidad necesaria y algo más, como también dice Darío, el encaje forrajero, como usando un término bancario, tratar de dejar algo para el año siguiente siempre, para satisfacer la demanda al rodeo. Y que el hostil sea el ambiente a corregir, porque claramente siempre va a haber, como ahora, una situación de déficit hídrico, de sequía, a veces inundaciones, pero que el hostil sea el ambiente a corregir y no el productor. Tenemos que ser los mejores agricultores para nuestra ganadería. Yo en este caso estoy, en la época del trigo no valía, había sembrado un trigo, pero le estaba haciendo un spa de clorofila para ver si fertilizaba de vuelta con nitrógeno, porque de ese trigo hice un silaje. Y para mí que el silaje tuviera, en lugar de 8, 10 de proteína, es muy importante desde el punto de vista de la alimentación animal. Ya yendo a la estrategia de alimentación, yo soy muy fanático del sorgo. Y cuando hablo del sorgo, hablo en todas sus variantes. Por eso hablo de 270 días con pastoreo de sorgo como signo de pregunta, cuando en realidad yo lo hago, donde arranca en enero, febrero y marzo con los forrajeros, y después se sigue con los diferentes tipos de diferidos. Por lo tanto, puedo seguir desde enero hasta septiembre con sorgo, con un recurso que es barato, haciéndolo muy bien, produce muchas raciones y da mucha seguridad. Bueno, herramientas en general, esta me quedó descolgada, pero tiene que ver con la articulación que hablaba hoy, épocas de servicio, IATF, uso de toros probados, destete precoz, destete anticipado, crit feeding, pastoreo diferido de sorgo, uso de silaje, autoconsumo de mixer, silos de autoconsumo, alquiler temporario de cultivo de servicio, que ahora me voy a referir. Entonces, vuelvo a la parte del sorgo. Disculpen la desprolijidad. Arranco con los pastoreos de sorgos de Sudán, los típicos sorgos forrajeros.
en el mes de enero, febrero y marzo, donde siempre siembro un sorgo forrajero común y uno BMR y un fotosensitivo, porque seguramente en febrero o marzo se me va a pasar. Por eso hago esta mezcla de sorgos, digamos, no esta mezcla, sino esta siembra secuencial a veces. Y el pastoreo diferido, para mí la clave del sistema, donde hay fotosensitivos para enganche del fin de verano, para enganche entre los sorgos de verano y los que van a ser los que van a ser para invierno. Por lo tanto, un fotosensitivo puede ser que el segundo rebrote lo deje directamente para ir con las vacas destetadas. Fotosensitivos BMR para ese uso diferido temprano, porque a veces si uno espera mucho tienden a quebrarse y caerse. Los que a mí más me gusta, que son los azucarados, ¿no? Los azucarados que tienen una muy buena palatabilidad y muy buen aprovechamiento de los animales, la energía no está tanto en el grano, sino en el tallo. El doble propósito, que son los graníferos ciclóricos, y a veces para el final, para esta época, hago algún granífero como para tener un pastoreo tardío, pero que con más grano. El pastoreo siempre es con parcelas de avance frontal. Marco las parcelas pasando en embalsadora y dejo al menos 4 parcelas preparadas, como se ve acá, que ya están preparadas desde anticipación, cosa que fin de semana lo puedo directamente correr un carretero y listo. En el caso de sorgo con gran proporción de panoja, hago parcelas de solo 1 o 2 días, que es lo que les contaba del sorgo granífero. Generalmente en esta época, en fin de agosto, septiembre, ya las parcelas son de 1 o 2 días, porque si no, solamente cosechan la panoja, no comen el resto de la planta. Y el sorgo, si no consumen el resto y solamente grano y no está procesado, se pierde bastante digestibilidad, digamos, se pierde un 30%. Producción de materia seca para uso diferido de 8 a 12.000 kilos por hectárea, 700 a 800 raciones, lo normalmente presupuesto. Una cuenta fácil, con 20 hectáreas se pueden llevar a alimentar 100 vacas durante 150 días. Y seguramente a partir del 6º mes de gestación de la vaca será necesario suplementar con proteína. Una alternativa es, también hablando con Darío, es de meterle 1,5 kilos de pelé de girasol día por medio, o 1 kilo todos los días. Pero bueno, hay que suplementarlo porque tiene la ventaja que tiene la fibra en el campo. Este es otro caso que lo he venido probando los últimos 2 o 3 años, que en las lomas con tosca, esas lomas con tosca 30, 40 centímetros, he sembrado sorgo con baja densidad, tratando de que pase enero y febrero, ¿no? Que pase enero y febrero, y que después, siempre hablando de que está muy limpito de maleza, ¿no? Y en el mes de marzo o en febrero, con una lluvia que tengo explota, y he tenido muy buenas raciones, y sobre todo, no es el caso de este invierno, pero otro invierno que viene bastante llovedor, en las lomas no tengo problema de barro, y bueno, y esto he llegado hasta el 10 de agosto, en caso de un sorgo azucarado con algo de panoja, como ven, que llegó parado y viene hasta el 10 de agosto. Otra alternativa reciente, pero creo que vino para quedarse, es la siembra aérea, o en este caso con una altina, sobre un maíz, con regras en mi caso. Algunos lo siembran avena, otros siembran vicia, yo en este caso sembré regras. Y después, este fue un año difícil para cosechar en cuanto a la humedad, estaban muy húmedos los maíces, así que fui con una cosechadora de un amigo que venía casi on demand, iba pidiendo que necesitaba grano para darle a la hacienda, y además necesitaba el regras que venía abajo. Así que venía, cosechaba una parte, y esto es como quedaba después de cosechar, esto es en el mes de junio. Y la ventaja de tener las vacas, que justo iban a empezar la aparición en un potrero que era ideal, porque con fibra y con proteína, y iba avanzando de acuerdo a lo que necesitaba, ¿no? Porque lo otro, el maíz estaba con 21 o 22 de humedad. Hasta que llegó un momento que directamente el maíz iba directo al mixer. Fíjense, había un John Deere 730 con el mixer, con el alimento, el concentrado puesto dentro, directamente mezclando desde la cosechadora a los corrales. Otra alternativa que es el silaje de cultivo de invierno, sobre todo de cebada, de avena, de trigo, ¿no? Que es una excelente alternativa. Acá una cuenta más o menos rápida, una hectárea de silaje de cebada, promedio 22.000 kilos de materia verde, he tenido desde 15.000 hasta 40.000. 3.200 kilos de materia verde es 1 metro de bolsa. Y una bolsa de 60 metros son 54 metros netos, serían 173.000 kilos de materia seca que uno puede tener de materia verde, perdón. Y eso significa 70.000 kilos de materia seca. Cuando uno estima cuántas vacas puede tener 60 vacas planeadas durante 100 días en ese silaje de cebada.
o en el caso mío lo uso también para la recría, hasta que estén los verdeos, ¿no es cierto? Silaje de cebada más un complemento proteico es una excelente opción también para la recría. Y una ventaja desde el punto de vista del sistema productivo, ¿no? Cuando hablamos de sistema mixto, porque cuando uno hace las hojas de segunda o maíz de segunda, lo que sea, sobre trigo de cosecha, se va el 31 de diciembre, a zona de Mar del Plata seguramente ya ha entrado enero. Cuando uno lo hace sobre cebada o trigo para silaje, tiene la ventaja que lo está haciendo en esta fecha, digamos noviembre, con lo cual el silaje de cultivos de invierno permite cultivos posteriores en una muy buena fecha para la zona sudeste de Buenos Aires. Y sobre todo en el caso de que quiera hacer cualquier cultivo, por ejemplo, hasta sorgo, que ahí tiene un valor espectacular, el sorgo granífero, con entrega en Necochea, no tiene problema de malezas gramíneas o de guacho de cebada, porque la cebada ya uno la picó en el grano lechoso, pastoso. Otra alternativa que hace un par de años que no hago, pero después de ese sorgo terminaba haciendo una arveja, después del sorgo, con la arveja nodulaba bien, porque el sorgo deja muy pobre de nitrógeno al suelo, y nodulaba muy bien, bien inoculada. Y la arveja es una buena alternativa invernal, permite cosecha más temprana, con esa posibilidad de sembrar un cultivo de segunda, un sorgo, por ejemplo. Y el uso de grano es doble propósito. Hay momentos que ha valido muy bien y lo he vendido, y hay momentos que no, y lo he usado, sobre todo porque tiene componentes, digamos, muy interesantes para analizar desde el punto de vista de suplementación de la ganadería. Tiene una energía casi como un grano de maíz, tiene muy buena proteína, 23%, mucho almidón, muy poquito aceite, o sea, muy poquito, esa es la diferencia que tiene con la soja, vieron que tiene mucho aceite y puede ser tóxica, con lo cual es interesante para cualquier época, ¿no? Uno puede suplementar una vaca en un rastrojo de sorgo, un rastrojo de maíz, con un poco de grano de arveja, o la recría, o sea, tienen varias ventajas como grano para poder suplementar. Bueno, acá dirán, ¿qué pasa? Estamos en reunión de siembra directa y un lote quemado. Bueno, este es un campito que alquilé en LUM, a 5 kilómetros de mi casa. Ahí había una laguna con duraznillo, con totora, y digo, bueno, vamos a hacer una siembra de pastura por ambiente, entre los chicos. Y, digamos, le aplicamos primero el barbecho, y después cuando no quedaba bien, bueno, digo, vamos a hacer por única vez esto, solamente vamos a prender la parte esa de la laguna, ¿no? Eso fue en abril de 2019. La parte de que no tenía laguna sembramos en siembra directa, en festuca, pastobillo, con trébol rojo y trébol blanco. Y en esa parte, que ve que está el tractor trabajando, se hizo un agropiro con 2 siembras cruzadas. O sea, yo tengo claro que el agropiro va a estar unos cuantos años, unas cuantas décadas. Por lo tanto, lo sembré a 21, pero hice 2 siembras de 20 kilos cada una, con 60 kilos de amónico cada uno, por lo cual estaba muy bien fertilizado. Y a los 2 o 3 meses le apliqué 150 kilos de urea. ¿Para qué? Para que la ración me saliera más barata, ¿no? Porque ahora vamos a pasar a este mismo 2019, pero ya en el mes de septiembre-octubre. Perdón, acá había puesto volver a fase 1, me refiero, no es volver por el tema de que volvía a quemar, pero es la única vez que lo hice en este sector pequeño del campo, nada más. Bueno, esto es el rodeo de vacas con cría y agropiro en octubre de 2019, con el efecto de los 100 kilos de urea. Y acá se ve esta parte de la pastura de festuca, pastobillo, y acá está la parte más baja del agropiro. La conclusión de un campo que producía muy poco, que me lo alquilaron como agrícola una parte, la laguna no, porque era una laguna que no servía para nada. Bueno, hoy a mí me está sirviendo ya el segundo año, también viene fantástico, a pesar de la situación que estamos faltando agua, pero de vuelta le volví a aplicar urea y seguramente ahora llevaré otra vez las vacas para allá. La terminación de los novillos, en este caso, son la clásica terminación a corral con maíz con concentrado, después una recría pasto, tratando de tener una mercadería medianamente homogénea, ¿no? Pero también la posibilidad de que tenemos en nuestra zona, en nuestro país diría, pero en nuestra zona, de producir todo tipo de carne, todo tipo de novillo, ¿no? En este caso, un novillo de 16 meses de 450 kilos. Pero también podemos producir el novillo de 36 meses de 850, que es un cruzo aguayo, que yo hago cruzo aguayo, que es la derecha. El clásico novillo de 18 meses con 485 kilos, digamos, con una exportación. Y el novillito de consumo interno de 15 meses de 370. Es todo relativo, porque si tú no le muestras las fotos juntas, el de la izquierda parece un ternarito, ¿no? Pero bueno, esto se puede hacer, después habrá que sacar las cuentas cada uno, la factibilidad, cómo lo vende, pero está dentro de todo lo que podemos hacer en nuestra zona.
Otra cosa que cambiamos fue no más barbechos largos, desde la cosecha del trigo de fin de año hasta siembra de gruesa. O sea, hace bastante que siempre tratamos de mantener verde el campo y no tener barbechos largos, porque además nuestra zona, acá en este campo con profundidad de tosca limitada, tampoco tenía tanto sentido hacer un barbecho tan largo para acumular en un suelo con tosca 60, a lo sumo 90 milímetros. El manejo de malezas también importante, más que control, yo hablo de manejo, porque desde que tengo producción ovina, yo antes tenía oveja, ahora ya tengo producción ovina, imagínense un campo de 300 hectáreas, tengo casi 700 lanares, 500 ovejas, entre los capones, borregos son como 700. El control de rama negra, el post-silaje de cebada con ovejas, ¿no? Las ovejas realmente comen la rama negra, comen el senecio, no he tenido problemas con... Es más, en campos que asesoro, esto les cuento una anécdota, hay 2 campos que asesoro, que el puestero tiene unas ovejas, los 2 que fui, en una en Energía y otro cerca de Necochea, y cuando fui le dije, no, déjela las ovejas. Y al dueño de la siembra le digo, mira, vamos a hacer así, vamos a ahorrar herbicida. Ahorramos herbicida, de hecho un rastrojo de maíz que va a girasol, a la fecha hoy no tiene ninguna aplicación, recién ahora va a haber una aplicación de glifosato. Todo gracias al manejo con las ovejas, ¿no? Estamos hablando de momentos cortos, por decir chica, ¿no? Pero es que es factible. Y yo ahora, estas fotos de ayer, que llegó mi perro protector, un perro montaña en los Pirineos, para tenerlas ahí en el lote y no tener problema con los zorros y con Puma, que hasta ahora no ha hecho daño acá, pero ya el vecino sacó una foto, así que rápidamente opté por esta opción más natural, digamos, donde a mí no me gusta envenenar ningún tipo de animal, y el perro actúa en forma disuasoria, digamos, no es que se pelea con un puma, con un zorro, con un carancho. Y está acostumbrado, improntado, digamos, a vivir con ovejas. Así que arrancamos ayer con esto. Otra alternativa, una avena sembrero como cultivo de cobertura, pastoreo en junio, julio, agosto y secada 15 de septiembre. Pero lo interesante es que un lote alquilado. Una persona que tiene un lote con tosca, se lo alquilé, le digo, hacete un cultivo de estos y yo te lo pastoreo muy poco tiempo y te pago un alquiler. Llevé las vacas paridas, ahí ya están finalizando el pastoreo con avena granada, dejando bastante cobertura, ¿no? Se lo alquilé por 75 días, y en definitiva, lo que pasó es que él terminó sembrando una soja con una aplicación sola de glifosato. Y te lo entregué en septiembre, fin de septiembre, así que tuvo un corto periodo de barbecho, de acuerdo a un lote que está contra el río Quequén, con mucha tosca en superficie, o sea que no tenían tanta capacidad de almacenar agua, y terminó teniendo un buen cultivo y barato. Y sobre todo, con un cultivo de cobertura, cultivo de servicio, en este caso, para mis vacas que estaban pariendo. El crit feeding, que es la alimentación al pie de la madre, otra herramienta que uso con estos comederos, que solamente pasa el ternero y no pasa la vaca. Para eso normalmente, más que alimento balanceado, estoy usando la avena producida en el propio campo, y ahí volvemos a la avena de acuerdo para qué la quiero. Tengo variedades de avena para verdeo, como puede ser la Julieta, o como puede ser otro tipo de avena, y en cambio la vieja Calén es la que sigo sembrando para grano, porque tiene muy buena calidad de grano, aunque no tanto forraje, pero la idea es tener grano con fibra y buena proteína para esta categoría de terneros. Ahí está más detalle de la foto de estos comederos, que son trasladables con la camioneta, tienen patines para poder llevarlo a otro campo, y se pliegan esas alas que tienen en donde están las rejas, y se puede llevar a otro. Más o menos le entra unos 1.300 kilos de avena. O sea, también lo puede llevar alguien con una camioneta, ¿no es cierto? O con un carrito, con un chimango, llenarlo. Nosotros normalmente le vamos agregando día por medio. Acá lo voy llevando con la camioneta. Otra alternativa también es el servicio de invierno y parición de otoño. Acá yo tengo los 2 servicios de primavera y también de servicio de invierno. ¿Por qué motivo? Porque la oferta forrajera en campo agrícola se achica en primavera, cuando los lotes van a gruesa. La soja de segunda sobre trigo es una alternativa de alto riesgo. Hay mejor aprovechamiento del agua disponible otoño-invierno y control de rama negra, justamente a partir de ese verdeo. Las vacas se destetan en agosto, septiembre, el lote de verdeo va a soja y la vaca va a los bajos ya destetada. La cadena forrajera en este caso sería bajo, verdeo, rollo, silaje de cebada, de trigo, de sorgo. Y se puede vender terneros cabeza en agosto,
septiembre en época de menor oferta normalmente, o hacer la reposición de las propias invernadas cuando uno va sacando sus novillos y ya está entrando la cabeza de otoño para seguir con un planteo todo el año de engorde de su propia producción. Y ganadería diversificada es porque empecé hace unos años con los ovinos y yo hoy ya estoy apuntando a como ven ahí en la foto de abajo, capones pesados. La idea es ya a partir de este año poder vender envasado al vacío, en principio a Fazón, ahí en un frigorífico de Chascomús, donde se puede hacer desde cortes con envasado al vacío hasta salamín, hasta hamburguesas. Pero estamos trabajando con un grupo en San Cayetano. Compramos un terreno en el parque industrial, el grupo de los Machines, como para hacer un ciclo 2, o sea, hacer una cámara de frío y poder tener ahí nuestra propia producción. Pero es un tema de otra charla, pero interesante para agregarle también otra actividad al campo. Otra actividad que empecé hace unos años fue la cruza con Wagyu. Estos son los primeros que tuve hace 5 años. Y la carne diferenciada uno, esta es carne producida aquí con cruza de Angus por Wagyu, ¿no? Con mucho marmoreo. En realidad, hoy, después de unos cuantos años de experiencia, me doy cuenta que la ganadería diversificada, digamos, la ganadería con alta calidad, sirve si uno llega directo al consumidor, porque al productor agropecuario común no le va a llegar nunca, desde mi punto de vista, la diferencia por marmoreo, por ojo de bife, no le va a llegar. Si Argentina sigue teniendo mercados y abriendo mercados distintos, pero no le va a llegar. Entonces, la medida es poder, que es lo que voy a tratar, estoy haciendo yo ahora, de tener, con ese ciclo 2 que yo tenía en San Cayetano, poder faenar ahí mismo, tener el ciclo 2 habilitado y poder vender con la misma marca que vendo los ovinos, poder vender la carne de esta de Wagyu, o en algunos casos de cruza Wagyu, digamos, no tanto marmoreo, como para hacerlo aprovechando las redes sociales, ¿no? Haciendo un e-commerce. Creo que ese es el camino que también esta pandemia nos ha enseñado a usar aún más. A los que ya venían usándolo, y a un montón de gente que lo tuvo que hacer a la fuerza. Entonces la ganadería desde adentro, porque la pasión es ese combustible para seguir, ¿no? Aún en momentos muy complicados. Pero con la pasión no siempre alcanza. Debemos aprender a medir, aprender de la agricultura y del tambo, ¿no? Que siempre se mide, se sabe cuánto se produce, cuáles son los términos, los parámetros de eficiencia. En nuestra zona tenemos la posibilidad de fabricar una diversidad de comida para la ganadería. Además de alimento para las vacas, es alimento para el suelo. Colabora con el manejo de las malezas, con el aprovechamiento del agua, porque claramente estamos hablando de que si tenemos suelo somero, es muy difícil que podamos guardar 300 milímetros para el cultivo. Siempre vamos a depender del agua de lluvia. Entonces, cosechar ese agua o en silaje, en suelo somero, es una muy buena alternativa hacer un silaje, porque cuando llega el estresazo de fin de noviembre, ya está cortada la cebada. Entonces, una manera de cosechar agua. Como también con esos pastoreos, digamos, de los verdeos en invierno, donde no va a tener la productividad de un campo full, por supuesto, un campo profundo, pero sí le estamos dando una posibilidad de que colabore con todo el sistema en un momento donde en general la limitante no es el agua, salvo este año, ¿no? Pero en general no lo es. Y en verano, obviamente, eso pasa a una promoción, porque el verano es muy seco para un suelo tan somero. Aunque ahora, volviendo al cambio de paradigma, le encontré la vuelta con, en algunos lotes, esos sorgos de muy baja densidad, dejándolo que pase en enero, pase en febrero y acumulen biomasa para comerlos como diferido en el invierno siguiente. Entonces, hay tecnologías de procesos que, además de insumos, para hacer posible la implementación, ¿no?, del sistema mixto. Aporta estabilidad a la empresa agropecuaria, ¿no? Permite agregar valor en el campo, transformando granos en proteína animal. Yo acá en maíz directamente este año no vendí nada, directamente lo transformé todo en carne. Y uno también empieza a aprender que tiene que empezar a tomar esa cobertura de precio, en este caso como comprador de materia prima, ¿no? Porque es una alternativa también pensar que, bueno, yo tengo el maíz y si vale lo vendo, pero también si tengo un planteo que quiero terminarlo a grano, tengo que pensar en por ahí en hacer algún put, algún col, pensando que yo en este caso soy el comprador también, ¿no? Entonces, lo importante es que las luces puedan más que las sombras, y que no, fíjense que en este caso es un corderito negro y uno blanco que van a la par.
no van distanciados, acá no hay blanco y negro, el campo es multicolor, y eso es importante que se sepa cuando hablamos de producciones sostenibles, ¿no? Me parece que esta es una manera de hacer una producción usando fundamentos de agroecología, una palabra que ha sido tan por ahí usada casi ideológicamente. Creo que todos los que queremos producir sosteniblemente, yo vivo acá en el campo, estoy hablando desde el campo, me gusta la producción mixta, que haya oveja, que haya vaca, que haya gallina, que haya un poco de todo, que le quede para el que siga lo mejor posible, teniendo cuidado con las externalidades, todo lo que puede producir para gente que no tiene que ver, y tratando de aplicar cada vez menos productos, ¿no? Pero sin ninguna grieta, ¿no? En definitiva, es todo, acá tienen mucho más fuerza las I que las O. Y muchas veces tenemos una idea, un sueño, ¿no? Y estamos pensando que podemos llegar a ser una ilusión a veces, ¿no? de que hay que transformarla en meta, y nos quedamos mirando cómo cae, a ver si esa gotita va a caer. Nos quedamos mirando y cuando queremos acordar viene otro, aprovechó la oportunidad y nosotros nos enojamos con el que nos sacó la oportunidad. Cuando en realidad la vamos a seguir dejando pasar, perdiendo tiempo en la queja permanente, porque el derecho a la amargura y el derecho a la queja en un país como Argentina tiene que haber. Pero cuando uno demora demasiado tiempo en eso, deja pasar muchas oportunidades, ¿no? Porque a menos que agarre el campo, un camión, y se vaya a otro lado, yo la ganadería la veo como, sí, como una pasión, pero, repito, es el combustible según en el momento, para seguir aún los momentos más difíciles, pero es muy peligrosa, porque te hace firmar cheques y a la hora de cubrirlo te deja solo. Por eso es importante en su justa medida. Pero claro, ¿quién sabe cuál es esa justa medida, no? La racionalidad más pasión en su justa medida. Aún a los 54 horas yo no me conformo con el horizonte, siempre miro buscando el infinito, a ver qué se puede hacer siempre distinto. Tratando de buscándole la vuelta al sistema mixto, a la ganadería y en siembra directa. Bueno, muchas gracias por la atención y seguramente habrá espacio para preguntas, para intercambio, para seguir aprendiendo juntos.